Adelante, Vicente. Muy buenas noches, bienvenidos a todos a este inicio de nuestro estudio del libro del profeta Jonás. Ojalá ya tienen sus Biblias abiertas ahí. Y Jonás es interesante porque Jonás no es como los demás profetas en cuanto al libro, porque no es un libro que contiene la profecía que Dios profetizó a través de Jonás. Contiene un sermón cortito en el capítulo 3 que él predica, pero no tiene los oráculos, pues, así como los demás libros de profecía que tienen el mensaje extendido que Dios tenía para el pueblo a quien estaba siendo enviado el profeta. Y por tanto, el estudio de Jonás en realidad tiene más que ver con Jonás que con la gente con quien él estaba trabajando. El objeto de la persistencia y la búsqueda uh, de Jehová es más Jonás que los asirios. El que se aleja de Dios y el que Dios llama, el que Dios atrae, el que Dios con quien el corazón que Dios está persiguiendo es el corazón de Jonás. Entonces, es uno de los pocos libros de profecía donde realmente podemos ver el corazón de este hombre, que es el profeta. Y los demás libros de profecía obviamente son buenos estudios y son interesantes por otras razones, pero Jonás es único en ese sentido. Ahora, Jonás sí se menciona en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, el mismo Jonás, hijo de Amitai, él profetizó durante el reinado del segundo Jeroboam, o sea, un poco antes de la caída del reinado del norte. Um, pero tiene poco que ver con lo que está pasando en Israel en el momento, porque Jonás no es enviado a profetizar ni a Israel ni a Judá, y de hecho casi nada de la historia de Jonás se lleva a cabo en Israel. Ah, el llamado sí, y los primeros tres versículos, si leemos ahí un poquito, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Nínive era la capital del, de Asiria y los asirios eran los enemigos de Israel. De hecho, Dios la nación que Dios levantó para conquistar a Israel, para castigar a su pueblo por su idolatría. Lo que estudiamos recientemente antes de Tito, estudiamos um, Oseas, y Oseas profetiza de cómo Dios va a enviar los asirios para llevarse en cautiverio a los de Israel. Entonces, este pueblo, este pueblo ha estado peleando y invadiendo y haciendo atrocidades contra los israelitas por mucho tiempo. Y si te interesa leer el mensaje de Dios contra los asirios, pues léete el profeta Nahum. Nahum se dedica a cuál era el mensaje de Dios y la queja de Dios contra los asirios. Pero aquí simplemente Dios le está diciendo a Jonás, levántate, levántate y ve, levántate y ve. Eso es importante porque lo que vemos ahí es que Dios es un Dios de movimiento y un Dios de acción. ¿Okay? Él quiere que sus siervos estén en movimiento. Y él le dice a Jonás, levántate y ve. Él espera de Jonás obediencia y acción. Y es muy parecido eso a lo que leemos, por ejemplo, en Mateo 28, cuando lo que llamamos la gran comisión, cuando Jesús dice ir por todo el mundo. O sea, la idea ahí es hay que movernos y hay que hacer lo que Dios pide de nosotros. Y lo que le dice Dios a Jonás de Nínive, y él ya conocía Nínive, dice, es aquella gran ciudad, y le dice, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios es claro con las intenciones y con el tono del mensaje que Jonás va a tener para
para esta gente. Dice, va a ser en contra de ellos, proclama en contra de ellos, y esa causa de su maldad que Dios se ha fijado, Dios se ha dado cuenta de su maldad. Y otra vez, pensemos en esto, ¿verdad? Porque los enemigos de ellos, que son los israelitas, las víctimas de sus atrocidades son los israelitas, y lo que nos damos cuenta al leer más de este libro es que Jonás, igual que los demás israelitas, odiaban a los asirios, odiaban a esta gente por las cosas horribles que les habían hecho. Entonces era difícil pensar en cualquier beneficio para ellos. Um, y a veces cuando estamos sufriendo, y a veces cuando nos está yendo mal, y a veces cuando alguien está tratándonos feo, dudamos que si alguien más ve nuestro sufrimiento, ¿verdad? A veces pensamos que estamos sufriendo y nadie se da cuenta, y nadie sabe el dolor que estamos pasando. Pero Dios es claro aquí en el versículo 2 y le dice, oye, la maldad ha subido hasta mí, yo sé qué están haciendo ellos y por eso quiero que tú vayas y que pregones o que proclamas en contra de ellos. Y el versículo 3 es la reacción de Jonás. Y la reacción inicial de Jonás al llamado de Dios dice en el versículo 2, levántate. Y el versículo 3, Jonás se levantó. ¿Ok? Entonces hasta ahí vamos bien, pero se levantó. Vemos en la siguiente frase que no se levantó para obedecer a Jehová, sino todo lo contrario, ¿verdad? Porque el versículo 3 dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendiendo a Jope y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a pausar ahí porque vamos a hablar de eso por unos minutos. Um, Suponemos y entendemos más adelante que Jonás es un conocedor de Dios, él sabe quién es Dios, él sabe cómo es Dios. Él ha de ser un estudioso de las escrituras disponibles a ellos en el momento. Seguramente él había leído Salmo 139, ¿verdad? Que es imposible huir de la presencia de Dios. Um, si quieren leer un poquito de eso, vamos a ir ahí a un momentito. Salmo 139, no lo vamos a leer todo, pero si alguien me puede leer, y a ver si tengo algunos voluntarios para leer, léanme Salmo 139 del 7 al 12, por favor. ¿Quién me ayuda con eso? Salmo 139 del 7 al 12. Yo puedo leer Gracias, Aida. 139 del 7 al 12. ¿Sí? ¿Mm? Salmo Correcto. 139 del 7 al 12. Ok. Ok. Ya va. Un segundito. 139. Del 7 al 12. Ok, entonces. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde oiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Hasta ahí está bien. Hasta allí. Hasta ahí está bien. Ok. Ahí está, eso nos da una idea de lo que la gente que conocía de Dios sabía de Dios, que uno no puede huir de su presencia. ¿Verdad? Mira el versículo 7, ¿dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí vas a estar. Versículo 8, si bajo a Seol, ahí vas a estar. O sea, no hay donde puedo ir, donde Dios no me puede encontrar. Y seguramente Jonás sabía eso. Entonces sabía y sabía mejor que tratar de huir de la presencia.
de Jehová, de la presencia de Dios. Aún así lo hace. Y nos tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Qué es lo que está tratando de evitar Jonás? Es interesante comparar la actitud de Jonás a otros profetas. Y estoy pensando ahorita particularmente en dos de ellos. Uno el profeta Elías, por ejemplo. Ah, leemos de él en Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a ir ahí un momentito. Primera de Reyes, 17. Y vamos a leer del 1 al 6. Primera de Reyes, 17, 1 al 6. Otra vez, quien quiera abrir su micrófono y lee, por favor. ¿Puedo leer? Por favor. 17 del 1 al 6. Primero de Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo te mandaré a los cuervos que te den de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió justo. A ver, sí, se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Ok, hay algunas cosas que quiero que pensemos en contraste, ¿verdad? Comparando y contrastando aquí a Elías con Jonás. Jonás, Dios le dice, levántate y ve y predica a este pueblo contra Nínive, y Jonás se levanta y se va en el sentido contrario, con la intención de desobedecer, de no obedecer y de huir de la presencia de Jehová. Pero ¿qué vemos con Elías? Vemos que él se presenta al rey Acab. El rey Acab era malo, 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 malo. Él tampoco merecía el buen trato de nadie, ¿verdad? Pero él va al rey Acab, pero cuando él está enfrente al rey, esta frase que usa Elías, y de hecho solo Elías y después su aprendiz Eliseo usan esta frase en el Antiguo Testamento. Dicen, vive Jehová Dios en cuya presencia estoy. O sea, él entiende que él no puede huir de la presencia de Dios. De hecho, él entiende que él siempre está en su presencia. Y aun cuando está frente al rey Acab, aun cuando está en donde sea que esté, él está en la presencia de Jehová. Y entonces él hace su trabajo y él le predica a Acab y le dice lo que va a pasar y continúa en el plan de hacer lo que Dios le pide que haga. Y por eso dice el versículo 5 que fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Verdad? ¿Qué diferencia entre Elías y Jonás? Y ahora, otra cosa que todavía no hemos visto, pero la historia de Jonás pues, es muy conocida, ¿verdad? Jonás desobedeció a Dios, entonces Dios levantó un gran pez y se lo tragó, ¿verdad? Y aquí Elías obedeció a Dios y Dios mueve a unos cuervos, no para comerse a Elías, pero al contrario, para alimentar a Elías, ¿verdad? Entonces, igual así Dios puede utilizar la naturaleza o para bendecir a los suyos o para castigarles. En realidad, para perseguirles. Vamos a hablar más de eso cuando llegamos ahí a esa parte de Jonás. Vamos a leer de otro profeta rápidamente, después regresamos a Jonás. Vamos a leer de Jeremías, de otro pedacito de escritura, Jeremías 1, del 4 al 10. Si alguien me puede leer ese pedacito. Jeremías 1, 4 al 10. Jeremías 1 del 4 al 10 dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí,
y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor, Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y irás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hasta el 10 era. Tal vez es, gracias. Y ahí está, ¿verdad? Mira otra vez la actitud de Jeremías en comparación a la de Jonás. ¿Ok? Y él dice, mira, ¿quién soy yo para hacer esto? Y dice Dios, no, tú vas a ir, yo te mandé y yo te voy a dar las palabras y yo te voy a dar la autoridad y yo te voy a poner sobre estas naciones, estos reinos para hablar con ellos. ¿Ya? Y él no se niega de hacerlo. De hecho, él reconoce que ese es su propósito desde el vientre de su madre. Y pensemos en este tipo de actitud, ¿verdad? Al llamado de Dios. Porque lo que tenemos que pensar cuando analizamos al profeta Jonás, yo no sé ustedes, pero quizás nosotros tengamos nuestro Nínive, ¿verdad? Quizás nosotros tengamos esa cosa que Dios nos ha dicho que hagamos, que como que no tenemos muchas ganas de hacer y como que nos tratamos de esquivar de obedecer a Dios y de hacer lo que Dios quiere que hagamos por X razón, porque no nos gusta la persona o porque no nos gusta el trabajo o porque no nos agrada esa responsabilidad como tal o no es algo que me gusta hacer. Pero la actitud es, estamos en la presencia de Dios desde antes de que nacimos. Dios preparó este trabajo para que lo hiciéramos y nos preparó a nosotros, es lo que dice uh, Efesios 2:10, ¿verdad? Y entonces tenemos que enfrentarnos al trabajo y hacerlo. Y cuando Dios dice, levántate y ve, tenemos que levantarnos y ir. ¿Y qué hace Jonás? Sentido contrario. Y si quieren verlo en un mapa, se me acabó el tiempo para buscar un mapa para mostrárselos, pero si tú ves dónde está Israel, ¿verdad? Y después él desciende a Jope, ¿verdad? ¿Y dónde está en qué sentido está Tarsis, donde él quiere ir? Y donde está Nínive, donde él debe ir. Se va totalmente en el sentido opuesto. Y una distancia larguísima. Se trata de alejar lo más posible. Él dice de la presencia de Jehová, pero él está huyendo también de la responsabilidad y del trabajo que Dios quiere que él haga. Pensemos un poco, vamos a regresar ahí a Jonás, y cuando pensamos en Jope, de por sí, cuál otro personaje bíblico también hizo algo en Jope? ¿Algo les viene a la mente? Pedro, Pedro, ¿verdad? Pedro en Hechos 10 es donde Dios en Jope le dijo a Pedro, oye, esa gente que tú no quieres, esos gentiles, tú tienes que ir a predicarles. ¿verdad? Es donde Dios le convenció a Pedro a ir a predicarle a Cornelio, gente que él no quería ir a predicarles. ¿verdad? Entonces, en cierto sentido, hay un paralelismo ahí con Jope, donde es el punto de salida para alcanzar a gente que la gente no quiere alcanzar, que los siervos de Dios no quieren alcanzar. Y eventualmente el resultado es el mismo, ¿verdad? Porque Pedro va y habla con Cornelio y son convertidos y eventualmente, no hasta el capítulo 3, Jonás hace lo que tiene que hacer y va y le predica a estos
esta gente que no quiere predicarles y tiene un resultado muy parecido. Antes de regresar a Jonás, les quiero recordar de algo también, y vamos a hablar de esto más profundamente más adelante en el estudio. Pero Jonás es importante porque Jesús se refiere a Jonás un par de veces en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y se refiere a Jonás otra vez en el sentido de gente que está en contra y está resistiendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Jesús dice de Jonás en Mateo 12, y esto lo vamos a estudiar más profundamente más adelante, pero dice que estaba hablando con los fariseos en Mateo 12:38, pidiendo una señal, y él les dice: esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Okay? Jesús habla de Jonás como algo importante, de una señal que va a ser lo que convence a la gente que es difícil de convencer. ¿Okay? Y le dice lo mismo otra vez en Mateo 16:4, generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le da dada, sino la señal del profeta Jonás. 2 veces en Mateo les dice eso, lo único que van a ver es la señal del profeta Jonás. Y es una grande señal, pero la señal del profeta Jonás no es solamente ser tragado por el pez y vomitado, es todo esto que estamos viendo. Entonces, desde su inicial deseo de huir de la presencia de Dios porque no quería obedecer a Dios, y todo lo que Dios hizo para perseguirle a él, para otra vez darle la oportunidad de obedecer. Regresando a Jonás, vamos a ir ahí otra vez en el capítulo 1. Y vemos que cuando Jonás toma esta decisión de subirse a este barco, pagó su pasaje, versículo 3, entró en el barco para irse a Tarsis. Dios también está trabajando en conjunto, ¿verdad? Entonces, Jonás está maquinando, haciendo sus cosas para alejarse, y Dios se pone a trabajar también. Versículo 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron el mar de los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ahora, no sé tú, pero cuando yo leo eso, me suena mucho como otra historia del Nuevo Testamento, que tiene que ver con barco y tormenta y marineros con miedo y alguien dormido, ¿verdad? Y esa es la historia de Jesús en la mar con los apóstoles. Y hay algunas similitudes muy interesantes entre esas dos historias. Una, bueno, vamos a leerla rápidamente y después regresar aquí. La conseguimos en un par de lugares, en 3 lugares, pero vamos a leer la versión que aparece en Mateo 8. ¿Alguien más si me puede leer? Mateo 8, 23 al 27. ¿Quién lee? Mateo 8, 23 al 27. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Ok.
Un par de cosas, y no voy a mencionar algunas similitudes, pero nosotros vamos a hablar más de las diferencias. ¿Okay? En ambos viajes son en ruta a territorios gentiles. En ambas historias, alguien se queda dormido en el barco. En ambas historias, el barco está a punto de hundirse. En ambas historias, los marineros que conocen de esas cosas están asustadísimos. Pidiendo ayuda. En ambas historias tienen que despertar al que está dormido. En ambas historias, lo único que calma la mar es Dios. Y en ambas historias, la tempestad se calma inmediatamente. Y en ambas historias, los marineros están hasta más asustados o más asombrados después de que se calma la tormenta que antes, cuando ven el poder del que puede calmar la tormenta. Eso es interesante nomás pensar en eso, pero también tenemos algunas diferencias que son muy importantes, ¿verdad? Y las diferencias son, yo creo que más importantes para nuestra reflexión. Una, el que está dormido ahí es Jonás, ¿verdad? Y él está dormido, y el que está dormido en la otra historia es Jesús, ¿verdad? Y Jonás está huyendo del mandato de Dios, está evitando obedecer a Dios. ¿Y qué sabemos del Señor Jesús? Todo lo opuesto, ¿no? Tenemos pasajes como Marcos 1, 14 y 15, que nos dice que Jesús vino de Galilea predicando el Evangelio en el reino de Dios, diciendo el tiempo ha sido cumplido, que el reino de Dios se está acercando, arrepentidos y creer en el Evangelio. Él está predicando lo que Dios le envió a hacer. Y nos dice ahí en Juan 8 que yo hago todo lo que el Padre le agrada. O sea, él está haciendo lo que Dios lo envió a hacer. Jonás, todo lo contrario. La otra diferencia entre las dos historias es que la tormenta levantada en Jonás es una tormenta levantada de Dios para acosar a Jonás específicamente. Pero ese no es el caso en la tormenta en Mateo 8. No es para castigar o para perseguir a Jesús. La dormilona de Jonás también es distinta. No nos dice el texto por qué estaba dormido, pero sabemos que él no estaba. Y tampoco nos dice por qué estaba Jesús dormido, pero siempre cuando leemos la historia de Jesús dormido durante la tormenta, lo que suponemos es que Él está dormido porque Él no está preocupado. Él está dormido porque Él está tranquilo. Él está dormido porque Él tiene fe en Dios que nada le va a pasar. Pero Jonás está dormido porque se está escondiendo. Él se va al punto más abajo del barco. De hecho, si leemos en Jonás, desde el momento que Dios le dice que se levante para irse, Jonás empieza a bajar. Él dice que bajó a Jope, él compró el pasaje y bajó en el barco y se bajó hasta el punto más bajo del barco para dormirse. Y después ya sabemos que lo echan al mar y se baja aún más hundiéndose en el mar. Él siguiendo hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. Porque así es, cuando tú te alejas de Dios, tu dirección está en ese sentido, hasta que Dios manda el pez y después Dios lo levanta otra vez. Pero otra vez, la razón que está dormido Jonás no es igual a la razón que está dormida Jesús. Jonás quizás está dormido porque no tiene control sobre la situación y Jesús está dormido porque tiene total control sobre la situación. La otra cosa que es interesante de ambos, la otra cosa que es interesante de ambas historias es que ambas incluyen la disposición para sacrificarse. No leemos esa parte todavía en Jonás, pero cuando despiertan a Jonás, lo que les dice Jonás que ellos tienen que hacer para salvarse es échenme al mar. Y él está dispuesto a sacrificarse para salvar a los demás.
Y eso es interesante porque sabemos eso de Jesús también, ¿verdad? Él está dispuesto, obviamente, a dar su vida en rescate por todos nosotros. Y por eso es que Mateo 12, en esa historia, en ese pedacito que no leímos, cuando Jesús dice, no vas a tener señal sino la señal de Jonás, Él les dice, Mateo 12:41, pero alguien más grande que Jonás está aquí. Porque el sacrificio de Jonás que se hizo para salvar a algunos era causado por su propia desobediencia. Y el sacrificio de Jesús para salvar a todos fue resultado de la desobediencia de todos nosotros. Si el desobediente en la historia de Jonás es Jonás, los desobedientes en la historia de Jesús somos todos nosotros. ¿Okay? Bueno, eso es nomás la comparación y quiero que pensemos también un poco en eso, porque acuérdense que el Nuevo Testamento en Hebreos nos dice que las cosas en el Antiguo Testamento son una sombra de las cosas por venir. Entonces podemos aprender mucho de Jesús viendo estos personajes en el Antiguo Testamento que nos demuestran cosas de Jesús, aunque son distorsionadas como una sombra. A veces las diferencias nos ayudan a marcar mejor por qué Jesús es mejor que todas esas cosas. Jesús, obviamente, como dice Hebreos, es mejor que Moisés, es mejor que los profetas, es mejor que los ángeles, es mejor que cualquier personaje del Antiguo Testamento y obviamente es mejor que Jonás. Bueno, vamos a regresar ahí al texto y ver un par de cosas más. Un par de cosas más en el intercambio entre Jonás y los marineros. Vamos a leer un poquito más de la historia. Vamos a leer el 7 hasta el 10. Bueno, ya leímos el 7 al 8, pero vamos a releer eso otra vez. 7 al 10 de Jonás 1. ¿Quién no quiere leer? ¿Puedo leer? Por favor. Bueno. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huir de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Ok. Jonás fue enviado a predicar a los asirios en Nínive. No lo quiso hacer y aquí le está tocando predicar a los marineros en el barco. Y no fue su intención, ¿verdad? Pero Dios lo va a utilizar aún así. Ellos, en el versículo 5, se dan cuenta que ellos estaban clamando a sus dioses. ¿Ok? Y cuando despiertan a Jonás, le dice, tú también clama a tu Dios. Ellos tenían sus dioses, ellos eran idólatras, ellos no eran judíos. Ellos estaban clamando a sus dioses y le dijeron a Jonás, tú clama al tuyo, ¿verdad? Ese es el versículo 6, tú clama a tu Dios y a ver si eso nos ayuda. Entonces, cuando se dan cuenta, echando suertes, ¿verdad? Que es culpa de Jonás que está pasando todo esto, le preguntan, oye, decláranos. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Y cuál es tu trabajo? ¿Qué oficio tienes? O sea, ¿quién eres tú? Danos toda tu CV, pues. Queremos saber de ti, de cuál es tu tierra, cuál es tu pueblo, cuál es tu trabajo, cuál es tu puesto. ¿Quién eres tú? Y mira cómo les contesta Jonás en el versículo 9. Les respondió,
soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahora, cuando alguien te pregunta a ti, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes y qué es lo que haces? No sé cómo les contesta, pero la forma normal de contestar eso es, ¿dónde naciste? ¿Cuál es tu trabajo secular? ¿Verdad? Y ya, con eso te describes, ¿verdad? Yo soy Vicente, nací en México y yo vendo productos industriales, aceros. Soy un vendedor, un comerciante, ¿verdad? Qué fácil describirse así de esa forma y esquivar la oportunidad de otra vez honrar a Dios. Y aunque nos gusta leer Jonás y echarlo de cabeza por todas las cosas horribles que hace en este libro, aquí cuando lo despiertan, me encanta cómo contesta. Dice, mira, yo soy hebreo y yo temo a Jehová. Yo temo a Jehová y lo nombra, lo nombra. Eso es interesante. Otra vez, date cuenta en el Antiguo Testamento, si estás leyendo en la Biblia de las Américas, dice Señor en todas mayúsculas. En la Reina Valera dice Jehová, que es un derivado del Yahvé. Es la forma que escribían lo que no podían escribir, que era el nombre de Jehová, pero es una referencia al yo soy, al nombre que Dios mismo se da ahí en Éxodo capítulo 3, en la zarza ardiente, ¿verdad? Entonces, él nombra a Dios. Ellos hablan de un Dios genérico en el versículo 5 y 6. Ellos hablan genéricamente de sus dioses y del el Dios de él, como que son parejos. Tu Dios, mi Dios, este Dios, el otro Dios. Pero cuando Jonás tiene la oportunidad, él nombra a su Dios. Yo temo a Jehová, y después les dice por qué su Dios es diferente a los dioses de ellos. ¿Verdad? Y yo no conozco la religión de los marineros, y no sabemos de qué país eran, no sabemos cuál era su religión ni sus dioses, pero te aseguro que los dioses de ellos no les atribuían ahí a ellos la creación del mar y la tierra. O sea, los dioses paganos de los cuales conocemos, Baal y Asera y Molech y todos esos dioses a quien se rodeaban estas gentes, hacían muchas cosas y quién sabe qué decían de ellos, pero no decían de ellos que habían creado el mar y la tierra. Pero el Dios de Jonás sí. Yo temo al Dios que hizo estas cosas. Y cuando Él les habla de Jehová, cuando Él les habla del Dios de los cielos que hizo el mal en la tierra, y Él les dice, yo le temo a Él, mira cómo reaccionan ellos. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Aunque no eran seguidores de Jehová, ahora saben que él estaba huyendo de la presencia de Jehová y obviamente sabían algo de Jehová, suficientemente para estar asustados cuando estaban con alguien que estaba en contra de él. Cuando ¿se acuerdan de Rahab y los habitantes de Jericó? Cuando llegan los espías, Rahab les dice, desde que salieron ustedes de Egipto, nuestros corazones se han derretido porque hemos oído lo que el Dios de ustedes ha hecho. Aunque ellos no eran seguidores de Jehová, cuando oyeron de Jehová, cuando oían de él, cuando sabían lo que Dios podía hacer, lo que Jehová podía hacer, se asustaron. Y estos marineros, aunque no siguen a Jehová, cuando saben que ahora están metidos en esto, porque este Jonás se está peleando con Jehová, dicen, ay no, eso sí es un problema. Y ahora saben que están ellos en un problema. Y lo saben porque él se confesó, él se los declaró. Ok, mira el 11 en adelante. Vamos a leer hasta el 16. Vamos a dejar el 17 hasta la semana que viene. Vamos a leer rápidamente del 11 al 16. ¿Quién más lee?
No tengan miedo. Dice así, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Ok, ya con esto vamos a terminar para hoy, pero le preguntan, ¿qué haremos contigo? ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando Pedro predica en Hechos 2? Compungidos de corazón, varones hermanos, ¿qué haremos? Quieren una solución y quieren escuchar cuál va a ser la solución para hacerlo, ¿ok? Y él les dice, échame al mar, y a ellos no les gusta esa solución. Y buscan otra forma de resolver, tratan de remar y de hacer que el barco llegue a la tierra, pero cuando se dan cuenta que tienen que hacer lo que les dice que tienen que hacer, entonces lo arrojan al mar. Pero mira lo que dice el 14. Esto es muy interesante porque acuérdate quiénes son ellos, ¿verdad? Date cuenta de cuando hablan de Dios como Dios y cuando hablan de Dios como Jehová. Cuando lo nombran por nombre y quién lo nombra y cuándo. Eso es muy importante en Jonás. Porque aquí, esta gente que no conoce a Dios habla a Jonás y le habla con tu Dios, ¿verdad? Pero aquí, cuando ya saben de qué Dios se trata, el versículo 14 dice, entonces ellos clamaron a Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ellos están poniendo en las manos de Jehová, aunque no son seguidores de Jehová, están apelando a su misericordia y están diciendo, no dejes que nosotros muramos por culpa de este hombre y tampoco nos culpes por su sangre. No pongas sobre nosotros la sangre inocente porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Están reconociendo la soberanía de Dios y lo están nombrando, lo están reconociendo como quien es. Y entonces obedecen lo que hay que hacer. Varones hermanos, ¿qué haremos? Jonás, ¿qué haremos? Arrójame al mar. Y, versículo 15, se humillan ante Jehová y toman a Jonás y lo echan al mar. ¿Y qué pasa? El momento que arrojan a Jonás del barco. El mar se aquietó. Así como en la historia de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús dice, cálmese el mar, así se calma. Y cuando ven eso, o sea, la gente que sabe de eso, yo no soy marinero, yo no sé de eso, ¿verdad? Pero los apóstoles que eran pescadores sabían de esto y estos marineros sabían de eso. Y cuando se aquietó tan rápido esa tormenta, dice el versículo 16, que temieron. Ahora, estaban con miedo durante la tormenta. Ahora están con más miedo. Porque ahora están temerosos de Jehová. Pero mira la reacción de ellos. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Ahora, el único que les puede predicar y enseñar cómo sacrificar y cómo hacer votos lo acaban de echar al mar, ¿verdad? Entonces no sabemos de dónde sacaban, bueno, ni sabemos de dónde sacaron
algo para sacrificar, porque ya habían echado lo que tenían en el mar al mar, pero lo que les quedaba se lo ofrecieron a Jehová. Y de alguna forma u otra buscaron una forma sincera de hacer votos a Jehová. Y eso también es importante y lo vamos a hablar otra vez cuando llegamos al capítulo 3, porque aquí Jonás no les puede decir, mira, este es el tipo de adoración que Dios le gusta, estos son los sacrificios que él prefiere y esta es la forma de agradar y alabar a Dios. Él no está ahí para decírselo. Y en el capítulo 3, cuando los asirios se quieren arrepentir, Jonás, aunque está ahí para decírselos, Jonás no les ama, no les quiere y no les quiere decir. Y ellos también tienen que inventar a ver cómo le hacen para agradar a Dios. Pero Dios conoce los corazones de ellos. Dios conoce los corazones de estos marineros, Dios conoce los corazones de los asirios y Dios va a reaccionar a eso. La historia ya la dejamos ahí, no sabemos más de los marineros después de esto. Lo que sabemos de ellos es que cuando la historia comenzó, no sabían quién era el Dios de Jonás. Y cuando termina, ellos están sacrificando al Dios verdadero, nombrándolo por nombre y haciendo votos, comprometiéndose con él. Y me llama mucho la atención que Jonás fue llamado por Dios para ir a predicar a otros, pero Dios igual lo utilizó donde era que estaba, a pesar de su rebeldía, a pesar de su desobediencia, Dios le dio oportunidad para hacer algo positivo en su reino. Y a veces nosotros, y quiero dejarles con este pensamiento, a veces tú y yo tenemos un Nínive, ¿verdad? Tenemos una cosa o algo que queremos esquivar, no queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero si nos acordamos quiénes somos, ¿verdad? Así como hizo Jonás, yo soy hebreo, yo soy temeroso de Jehová, donde sea que estemos, Dios nos puede dar las oportunidades, nos puede utilizar para hablar de Él y para ayudar a que otros que no son los originales intencionados, también escuchen de Él y puedan tener una relación con Él. Y así es como Dios empieza usando a Jonás uh, para que se dé cuenta del poder de simplemente hablarle a los demás de Jehová. Eso es parte seguramente lo que Jonás está pensando mientras está volando en el aire antes de que cae al agua y mientras está hundiendo en el agua. Eso es lo que leemos la semana que entra, la oración que hace. Y cuando es tragado por este pez, que nos dice el 17, que Dios preparó un pez para tragárselo, está pensando esas cosas, ¿verdad? Para que cuando el pez lo vomite, en el capítulo 3, y le dice Dios otra vez, ahora sí, levántate y ve y predica, lo va a hacer, lo va a hacer. Bueno, vamos a dejarlo ahí para ahora y continuamos entonces, si Dios quiere, la semana que viene con el versículo 17 en adelante del capítulo 1. Lamentablemente no les dejé tiempo para hacer comentarios ni observaciones, pero podemos tomarnos unos 4 o 5 minutos más si alguien quiere hacer un comentario antes de la oración final. Pero pensando yo en el versículo 16, que fue el último que leímos, dice que temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Fue tan grande su temor y su agradecimiento que ofrecieron sacrificio a Jehová, haciendo votos. Entonces es posible que hayan hecho sacrificio o sea, sometiendo a su cuerpo, pues sometiendo sus mentes, arrepintiéndose y verdad, pues creyendo en Dios. Eso para ellos era fuerte, pues salirse de su vida mundana que llevaban o con otra religión, con otra doctrina, etcétera, y se volverían a Jehová, pues. Sí, Entonces, sí, puede ser. sabemos es lo que
ahí nos dice, pero sí, eso es totalmente posible y Pues, necesario. ¿Quién más? Alex, hermano Alex. Sí, hermanito, bien interesante el punto de esconderse de Dios, sabiendo de que nadie se puede esconder de Dios. Y muchas veces podemos estar haciendo lo malo, es decir, escondiéndonos de los hermanos cuando estamos haciendo lo malo, creyendo de que con eso es suficiente sin darnos cuenta de que no nos podemos esconder. Tal vez, bueno, voy a hacer esto. Mientras no me vea un hermano, no hay problema. Pues yo llego a la congregación igualmente como puro y santo. Pero de Dios no nos podemos esconder. Inclusive ni siquiera en el pecado, ni siquiera con nuestros propios pensamientos, pues, porque Dios discierne todo lo que pensamos, todo lo que somos, todo lo que sentimos, Él ya lo conoce. Entonces es un gran error querer esconderse, creer que nos escondemos de Dios. Claro. querer. Así es. Hermano Joel, y después creo que mi papá también quería decir algo. Ah, qué pena. Qué pena. Buenas noches. Ay, Lo primero, Apocalipsis dice que tenemos un Dios que abre puertas que nadie encierra, cierra puertas que nadie abre. Y tenemos a un Noé que Dios abrió la puerta que solo él cerró. Dice la Biblia en el libro de Jonás que Dios comenzó un viento fuerte. Solo Dios lo podía calmar. No lo podía calmar más nadie. Hay tormentas en nuestra vida, hay tormentas en cualquier parte, que Dios la provoca, solo Dios la calma. Cuando se toma una decisión en la vida interesante, ¿no? Como obviamente lo tomó Jonás, culpa mía. A veces, para darle, bueno, lo segundo, cuando comienza la tormenta, dice la Biblia que los marineros tenían miedo, dice la Biblia, ¿no? En el 1.5, pero cuando la tormenta se calma, el miedo se les convierte a ellos en temor, en reverencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es el tercer comentario. La gramática tiene algo bien interesante, ¿no? A veces la forma como uno coloca un adjetivo le da al sustantivo un valor mayor o menor, o una carga de fuerza mayor o menor. Entonces, si yo digo, por ejemplo, yo digo, oye, una terrible enfermedad, terrible el adjetivo, enfermedad es el sustantivo, una terrible enfermedad, una enfermedad terrible. Entonces suena, colocándolo delante, suena como con mayor connotación. Y eso es lo que dice aquí en el versículo 16, porque dice que aquellos hombres, en el 16, y temieron aquellos hombres con gran temor, no dice con un temor grande, sino con gran temor. Es decir, la profundidad a donde llegó la presencia de Dios en ellos fue de convertirlos de los dioses paganos al Dios, pero de una manera profunda, un gran temor, no es un temor grande, sino un gran temor. Entonces es interesante porque nos ofrece a nosotros esa perspectiva de decir, hasta cómo es mi temor delante de Dios. Un gran temor, un temor irreverente. ¿Cómo soy yo cuando veo las maravillas de Dios a cada momento, a cada instante? ¿Qué hace eso en mí? Es el comentario, hermano. Gracias. Muy bien. Tengo un amigo predicador que predica un sermón de Romanos 1 y 2 que dice, solo Dios te puede salvar de Dios. ¿Verdad? Y eso es lo que pasa. Esa tormenta la causó Dios y solo Dios podía salvarles de esa tormenta. Papá primero, después Iván.
Y después, O el sí. papá quiere que Juan Peregüesa es el que tiene el dedo levantado. Ah, bueno, entonces Iván primero, entonces. Y después Juan Peregües. Amén, hermano. Yo veo la naturaleza de la desobediencia de Jonás, el miedo. Realmente, ¿cuál es el miedo específico de Jonás ahí en el caso? Tenía miedo a la reacción de Nínive, tenía miedo al fracaso, o había algo más profundo en ese miedo. Y el miedo, recuerde que nos paraliza. La otra cosa es el perjuicio. Ese perjuicio, ¿cómo influyó en Jonás? De los ninivitas. ¿Por qué desobedecía? ¿Por qué no quería ir? ¿Para qué es el punto principal? Y que eso puede pasar en nosotros también. Y la otra cosa que me llama la atención es la autosuficiencia. Jonás creía que él podía controlar los resultados de esa misión. Andar para el sur, para el norte, te vas para el sur. O simplemente quería evitar esa difícil tarea. Entonces ahí se puede ver que es más sencillo obedecer porque Dios va a estar con nosotros, como le dijo a Josué. Señor, le bendiga. Así es, así es. Y vamos a ver mucho más detalles sobre eso en el capítulo 3. Hermano Juan, por favor, habilite su micrófono. Gracias, mi hermano. Cada vez uno aprende más, mi hermano. Gracias porque dejarse usar de mi Señor Jesucristo. Y sí, mucha inteligencia y sabiduría que le da. Sí, yo lo había visto de otra forma, pero bien, siempre nosotros pensando que era un desobediente, un profeta desobediente. Pero en realidad él de otra forma él les predicó. Imagínense que ellos a lo último en el 15 en adelante y el 16 dice que ellos temieron aquellos hombres a Jehová y salieron clamando y glorificando y haciendo sacrificios a Jehová Dios. Incluso pues él de todas maneras regañadientes fue Jonás a predicarles a Nínive y luego después de 100 años siguieron desobedeciendo hasta que fueron exterminados. Muy interesante la escritura y cómo usted lo tomó también cuando Jesús dormía y cuando Jonás también dormía. ¿Cuáles fueron los propósitos en el tiempo de Jonás y en el tiempo de Jesús para demostrar su poder y su gloria a sus discípulos? Y lo otro era en Jonás demostrar el temor para que estos hombres marineros llegaran a glorificar a Dios. Eso es muy lindo, muy lindo. Le felicito, mi hermano. Muchas gracias. Gracias a Dios por eso. Ok, bueno, vamos a cerrar con una oración final y a no ser que papá quiera decir algo o no era un comentario. Entonces tú haces la oración final y si quieres un comentario antes, lo haces antes. Solamente recalcar el versículo 14, que en la Reina Valera dice, clamaron en esta versión dice, entonces invocaron a Jehová y dijeron. Y Joel capítulo 2, versículo 32 dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Salvo. Esos dos, también el apóstol Pedro, ¿verdad? Y Romanos capítulo 10, versículo 13 también. Dios es fiel en toda su fidelidad, no hay duda, que Dios hace todo. Oremos. Gracias, bendito Padre, por estos momentos que nos has dado para escuchar tu palabra, para conocerte más, para acercarnos más a ti, para poder recibir tu honra y tu gloria que no merecemos. Tú eres el que nos merece. Padre, nos honras estando aquí y sabemos que estamos entre ti, en tu presencia. Y te damos gracias por tu sabiduría, tu entendimiento, por tu perdón, por tu misericordia, por tu bondad, por tu salvación, tu rescate. Padre, has hecho tanto por nosotros. Te pedimos que estés con nosotros
especialmente todo este día, toda esta vida que nos queda aquí en este mundo para que te podamos glorificar por una eternidad allá en el cielo. No nos olvidamos de pedir por aquellos que están sufriendo, que sabemos que están cerca de ti, pero que necesitan de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias a todos. Gracias por su presencia, comentarios, Gracias. los que leyeron. Que Dios les bendiga. Y anímame. Amén.